Estudiantes, buenas noches. Damos inicio a nuestro CIPA de cálculo diferencial, donde se tocan los temas de puntos máximos, puntos mínimos y puntos de inflexión. ¿Están viendo la presentación en este momento? Sí, señor. Listo. Entonces, si tienen alguna pregunta, con toda confianza. Guarde compartir y vamos a poner de una vez la diapositiva para arrancar. Entonces, ¿qué es un punto máximo? Un punto máximo es el valor de la función que es mayor que todos los demás. A su alrededor se llama punto máximo. De igual manera, se define como los máximos en la función f de x cuando pasa una función, cuando es una parábola, si es creciente o decreciente o cualquier otra función. Entonces, esa función tiene un máximo en f de x cuando es igual a y si a es mayor o igual a f de x. Entonces, aquí tenemos nuestra gráfica, nuestra parábola. Vemos las coordenadas X y Y. Entonces, vemos que nuestro punto A nos da el punto máximo, cuando por la izquierda es una creciente y por la derecha decrece o es una decreciente. Eso es lo que llamamos un punto máximo. ¿Qué es un punto mínimo? Es el valor de la función que es menor a todos los demás puntos. También se define como mínimos a los puntos que la función pasa de decreciente a creciente. O sea, es el contrario del anterior. Entonces, cuando la función f tiene un mínimo en x que es igual a si f de a es menor o igual que f de x. Entonces, aquí podemos ver la gráfica, lo mismo nuestras dos coordenadas, y pasa de nuestra izquierda, que es decreciente, a un punto mínimo, y de ahí crece. Este sería nuestro punto mínimo. ¿Qué son los puntos críticos? El punto crítico de una función es un valor de a del dominio en el cual la pendiente de la recta tangente de la curva es 0. Es decir, aquí tenemos que nuestra pendiente es este punto rosado y el punto de la pendiente es igual a 0. O sea, cuando cuando x es 0, y y puede ser cualquier número. Entonces tenemos que la f' de a es igual a 0. Entonces, ¿cómo se determinan los puntos críticos de una función? Lo primero que se debe hacer es hallar la derivada de nuestra función. En este caso, la derivada de f de x. Se iguala el resultado, se iguala a 0 y despejamos x para obtener lo que corresponden a nuestros puntos críticos. Después o seguido se halla la segunda derivada de nuestra función. O sea, de la función f de x se saca la segunda derivada de esta. Reemplazamos los valores obtenidos en los puntos críticos en la segunda derivada. Y miramos si se cumple la segunda derivada de a es menor que 0, es un punto donde hay un máximo, y si f de a es mayor que 0, es un punto donde hay un mínimo. Y aquí determinamos las coordenadas de nuestros puntos máximo y mínimo y se reemplaza en la función original. Y estos valores son nuestros puntos críticos. Aquí nos daría un valor en x y otro valor en y. Entonces, tenemos como ejemplo primero de nuestros puntos máximos y mínimos. Tenemos nuestra siguiente función. F de x es igual a 2x cuadrado menos 4x menos 1. Perdón. Aquí a la derecha se puso el cuadrito de los puntos que vamos a hacer.
El primer punto es derivar nuestra función. Al derivar nuestra función nos quedaría que la derivada es 4x menos 4. Entonces, recordemos que este 2 va a multiplicar al otro 2, por eso nos da 4, y al exponente que acabamos de bajar le restamos 1, por eso nos queda 4x. Bajamos el 1 de nuestra x, lo multiplicamos por el menos 4, nos daría menos 4, y como el 1 es una constante y no tiene x, es igual a 0. Entonces sabemos que esto es lo mismo que tener nuestra pendiente, entonces podemos cambiar f' de x por pendiente, que es igual a lo mismo, 4x menos 4, y ahora lo que pues procedemos a hacer es igualar a 0 y resolver nuestra función. Entonces 4x menos 4 es igual a 0, y ahora vamos a resolver la función. Este 4 que está restando pasaría al otro lado del igual a sumar. Entonces nos quedaría que 4 es igual a 4x, y el 4 que está multiplicando pasaría a dividir. Nos quedaría 4 sobre 4, que es igual a x, y x es igual a 1. Aquí ya tenemos nuestro primer punto crítico. ¿Qué hacemos con este 1? Ahora lo pasamos y lo reemplazamos en nuestra función original, acá arriba, en 2x cuadrado menos 4x menos 1. Entonces ya no nos quedaría f de x, sino f de 1. Entonces, donde estaba la x, ponemos el 1 y nos quedaría que 2 que multiplica a 1 al cuadrado, menos 4 que multiplica a 1, menos 1. Haciendo las operaciones, nos quedaría 2 por 1, 2, menos 4 por 1 me daría menos 4, menos 1. Y aquí tendríamos nuestro valor de f de 1, que sería igual a menos 3. Como les decía, aquí ya tenemos el valor de y el valor de x, y nuestro primer punto crítico sería 1, menos 3. Aquí a la derecha les pongo la gráfica, donde ubicamos nuestro punto crítico. Aquí ya podemos ver si es un máximo o un mínimo, pero igual hay dos métodos para obtener si es un máximo o un mínimo. Entonces, nuestro primer método, tenemos nuestra derivada y la vamos a igualar a 0, la x. Entonces multiplicamos 4 por 0, nos daría 0, y entonces nos quedaría solo menos 4. Entonces aquí tenemos una decreciente. Aquí no nos fijamos en el resultado como tal, sino en el signo que esté acompañando. ¿Qué quiere decir? Que es una decreciente, o sea, que en este punto crítico que tenemos 1, menos 3, la función por izquierda viene decreciendo, así como voy bajando el mouse. Ahora obtenemos un valor mayor a 1, que sería 2, igual lo reemplazamos, sería f' de 2, que sería 4 por 2 sería 8 menos 4, y nos daría 4 positivo. Entonces aquí no le pongo el positivo porque ya sabemos. Entonces aquí ya tendríamos una creciente. Entonces tenemos que nuestro punto crítico por izquierda decrece, llega a nuestra coordenada 1, menos 3, y ahí la función empieza a crecer. Nuestro segundo método que podemos obtener es sacar la segunda derivada de nuestra función, que nos daría f de x es igual a 4. Reemplazamos igual el valor de x1, que fue nuestro valor de x. Como no hay x, nos quedaría igual el mismo valor, 4. Entonces sabemos que es un mínimo. Entonces, para eso también podemos observar que cuando sea negativo este valor, va a ser un máximo, y cuando es positivo, va a ser un mínimo. Entonces aquí tenemos, si el resultado de nuestra derivada es positivo, tenemos que es un mínimo, porque nos va a quedar así como esta parábola. Si el resultado es negativo, tendríamos un máximo, que sería al contrario. Y si el resultado es 0, no sabemos si es un mínimo ni un máximo, y ahí donde tenemos los puntos de inflexión también. Entonces, tenemos este ejemplo. Vamos a hacerlo entre todos. Lo primero que debemos hacer es derivar nuestra función. Entonces, tenemos que... el colorcito de esto. Listo.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es derivar nuestra función. Entonces, f' de x es igual. El 2 que tenemos acá lo bajamos a multiplicar. Nos daría 2 por 2, menos 4. Entonces, a la x cuadrado le restamos 1. Nos quedaría x más la derivada de 8x sería 8. Y la derivada de 3 es 0. Entonces tenemos que nuestra primera derivada es menos 4x más 8. Entonces tenemos nuestro segundo paso. Igualar a 0 y resolver. Entonces menos 4x más 8 es igual a 0. Entonces resolvemos. Este 8 que está sumando pasaría al otro lado a restar. Entonces nos quedaría menos x es igual a menos 8 sobre 4. Y menos x sería igual a menos 2. Entonces multiplicamos en ambos lados por menos 1 para quitar el negativo y nos quedaría que x sería igual a 2. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Reemplazamos en f de x, o sea, en nuestra función original. Aquí ya no pasaría a ser f de x, sino f de 2 sería igual a menos 2 que multiplica a 2 elevado al cuadrado más 8 que multiplica a 2 menos 3. Entonces esto es igual a menos 2, multiplica 2 por 2 en 4, más 8 por 2, 16, menos 3, 4 por 2 serían menos 8, acá es menos más 13, y f de 2 sería igual a 5. Entonces aquí ya tendríamos nuestro primer punto, cuando x vale 2 y y 5. Entonces aquí podemos ver en la gráfica, tenemos x2 y y5, que arriba tendríamos nuestro primer punto crítico. Y ahí ya podemos observar si es un máximo o un punto mínimo. Entonces decíamos que sí. Entonces, para obtenerlo, entonces vamos a hacerlo por nuestro segundo método. Entonces vamos a sacar la segunda derivada. Entonces aquí tenemos la primera derivada, que era f de x es igual a menos 4x más 8. Entonces vamos a sacar nuestra segunda derivada. Entonces la derivada de menos 4x sería menos 4 y de 8 es 0. Entonces recordemos que si era positivo, era igual a un punto mínimo. Y si era negativo, era un máximo. Por lo cual, aquí tenemos que este es nuestro punto y es un punto máximo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? Profe, yo tengo una duda. Buenas Sí, noches. señor. Dígame. Profe, en el caso de un ejercicio Sí. que tenga, por ejemplo, f de x, 2x al cuadrado más 5 y tenga in, sí, en letra in, El ¿cómo se logaritmo haría ahí? no, no es sin, sino logaritmo natural. Sí, logaritmo lateral. Listo. Terminemos esto y ya pasamos y hacemos un ejercicio de eso. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Tutor, Cuando yo tengo una terminemos, pregunta Profe, respecto al disculpe, tema que ¿podría estamos hacer otro tratando. ejercicio de este tipo? bueno, uno por uno. Entonces, sí, dígame quién habla primero. Profe, yo preguntaba si podría hacer otro ejercicio de este tipo, es que no me quedó muy claro Listo. ¿Cuál es la duda es- cuál es la duda que tiene? pues el proceso es matemática y está bien, pero no entendí muy bien de dónde sacó la primera
la primera f de x igual a menos 4x más 8, o sea, la primera derivada. La primera derivada, listo. Entonces, Tutor, creo que mi pregunta, porque sí está relacionada directamente con lo que está explicando. sí, señora. Bueno, yo estaba ayer en la web conferencia y me tuve que salir, pero cuando usted solamente habla de averiguar si es máximo o mínimo, pero hay algunas funciones que tienen puntos máximos y puntos mínimos al mismo tiempo, ¿cierto? Exacto, que es lo que sigue ahora, que son los puntos de inflexión, que puede tener las dos cosas. Cuando tenemos una función, un ejemplo, este es nuestro eje, y la función es cambiante. Ahí tiene aquí tiene Como una punto función máximo sinusal. y punto mínimo. Y me Señora, gustaría que también graficar, hacerlo como analíticamente de la gráfica. listo. Entonces me gustaría que me Entonces, explicara un poquitico eso. listo. Entonces vamos a uno por uno. Entonces vamos a explicar primero de cómo salió la primera derivada, que es lo que me preguntan. Y ya ahorita al último hacemos el ejercicio de este tipo donde estén los dos puntos máximos y mínimos. ¿Listo? Entonces, el primer punto, que es lo que están preguntando, que cómo salió la derivada. Entonces, tenemos nuestra función. Profe, no se ve la pantalla. Listo, permítame entonces. Ya volvemos Compañero, a... sí se ve la pantalla. Bueno, ahora no. No, ya la Pero sí se volvemos, veía. ya la vamos a volver a compartir. Listo. Entonces vamos a volver a solucionar el ejercicio para sacar la primera duda que tienen. Entonces, la primera la derivada, entonces, se baja el exponente a multiplicar por el número que está acá. Entonces, 2 por menos 2 sería menos 4. A esta x, como tiene un exponente 2, se le resta 1. Esto nos quedaría x igual a 1, pero como el 1 no se coloca, entonces queda x. Más la derivada de 8x es 8. Y la derivada de menos 3 es igual a 0. Entonces tampoco lo colocamos. Por eso la primera derivada nos queda menos 4x más 8. Hasta ahí respondí la inquietud. Profe, a ver, qué pena. El exponente del x cuadrado vas a multiplicar al coeficiente de x. Exacto, entonces lo voy a hacer acá. Pero igual queda igual menos 4x queda con parte literal x. Exacto, por lo que le estoy poniendo acá. Entonces tenemos menos 2x a la 2. Para hacer la derivada, este 2 baja a multiplicar al 2. Entonces nos quedaría menos 2 por 2. Y esta x, como lo puse acá, sería la misma x menos 1. Entonces nos quedaría x a la 1. Pero como a la 1 no se coloca, entonces nos quedaría menos 4x. Y este es el valor que tenemos aquí. Ok, profe, gracias. Listo. Entonces vamos a continuar y ya ahorita seguimos con los ejercicios que me están diciendo, los colocamos y hacemos las derivadas. Me decía, bueno, hagámoslo, me decía que hiciéramos con el logaritmo natural de, ¿qué me decía?
Sí, profe, con un ejercicio que lleve logaritmo, cualquiera estaría bien. Listo, entonces f de x, pongámosle 2x cuadrado más logaritmo natural de 3, pongámosle de 3, aquí al ladito. Ay, perdón un momentico, ya estoy con ustedes. Perdón, listo. Entonces, para desarrollar esto, entonces recordemos por acá que entonces, una función de x cuando tiene un logaritmo natural de u es igual a la derivada de f de x de u' sobre u. O sea, lo que tenemos que hacer es sacar la derivada de u, se coloca arriba y se divide sobre la misma u. ¿Listo? Entonces, acá. Así. Entonces vamos a derivar. Es igual, la derivada de esto nos daría 4x más la derivada la vamos a hacer aparte. Entonces, logaritmo natural de 3x, pongámosle. Entonces, para derivar esto, entonces, recordemos. Entonces, la derivada de u, o sea, de 3x sería 3. Y debajo pondríamos la u. Pero recordemos que u es 3x, entonces 3x. Esto lo podemos simplificar. Nos quedaría logaritmo natural, perdón, la derivada de f de x en el logaritmo natural nos quedaría 3 dividido 3 nos daría 1 sobre x. Entonces acá pasamos, nos quedaría 1 sobre x. Y esta sería la derivada de esta función que tenemos aquí. Profe, y en el caso de cuando el logaritmo natural esté elevado al cubo. Al cubo aquí. ¿Así? Sí, señor. Listo. Entonces, cuando lo tenemos elevado al cubo, entonces, ¿qué se hace? Entonces nos quedaría la derivada de esta función x, sería igual, lo que está al cubo pasaría antes del logaritmo. Bueno, antes de entonces nos quedaría, vamos a organizar la fx, entonces el cubo, vamos a ponerlo aquí, logaritmo natural de 3x al cubo. Este exponente, sea al cubo, al cuadrado, a la cuarta, pasa antes del logaritmo. Entonces nos quedaría 3 logaritmo natural de 3x. Para derivarlo, nos quedaría f de x sería igual a ese mismo 3
Entonces le ponemos un 1 porque aquí vamos a derivar sobre esto, que se multiplicaría por 3 por 3x. Entonces ponemos paréntesis para saber que es una multiplicación. Y multiplicaríamos de forma normalita. 3 por 3 sería 9. Lo contrario. Sobre 3x. Al simplificarlo, entonces nos quedaría tercera de 9 sería igual a 3 sobre x. Y este sería el resultado que se pondría aquí. Esto se explicó en el ZIP anterior, donde sacamos lo que eran las derivadas. Bueno, entonces continuamos. ¿Qué es un punto de inflexión? Puntos de inflexión son aquellos donde la función cambia de concavidad, es decir, pasa de ser cóncava hacia arriba a ser cóncava hacia abajo o viceversa. Entonces, vamos a hallar el punto de inflexión de esta función. Entonces, ¿qué es lo vamos a hacerlo por pasos. El primer paso es obtener la segunda derivada de nuestra función. Entonces, vamos a sacar acá f de x es igual a 3x al cubo menos 18x. Vamos a sacar la primera derivada. 3 por 3, 9x cuadrado menos 18. Y la segunda derivada, 9 por 2, 18, x. Y esa sería nuestro primer paso. Entonces acá pongamos paso 1. Nuestro segundo paso sería igualar nuestra segunda derivada, esta, a 0. O sea, lo mismo que hacíamos anteriormente, pero con la segunda derivada. Entonces, aquí esto no va. Ay, perdón. Entonces, de x igual a 3x al cubo menos 18x. Primera derivada. 9x menos 18. Entonces, el segundo paso dice que igualar nuestra segunda derivada a 0. Entonces, 18x sería igual a 0. Y pasamos, aparte de igualarlo, a resolverlo. Entonces, x sería igual a 0 sobre 18. Y sabemos que todo número dividido por 0 o entre 0 nos va a dar 0. Entonces, tendríamos nuestro primer punto, tenerlo en cuenta, ¿listo? El tercer paso es elegimos un número mayor que 0 y uno menor que 0. Entonces pongámoslo acá arriba. Entonces como x es igual a 0, entonces un número mayor a 0 sería 1 y un número menor a 0 sería menos 1. Bueno, ya como tenemos estos dos puntos elegidos, pasamos a nuestro cuarto punto. Y evaluamos nuestra segunda derivada en los dos números elegidos. O sea, esta segunda derivada, vamos a tomar los dos números elegidos, que es 1 y menos 1, y vamos a cambiar la x por estos valores. Entonces, empecemos. F de x es igual a 18x. Entonces, cuando la segunda derivada es menos 1, entonces vamos a multiplicar 18 por menos 1, y esto nos da 18. Y cuando vale 1. Entonces f de 1 es igual a 18
perdón, acá es menos 18. Acá no este. 18 por 1. Esto nos va a dar 18. Listo. Entonces, si aplicamos aquí el criterio de punto de inflexión, este nos dice cuando f de x, no, por acá al ladito, cuando la segunda derivada cambia de signo, o sea, pasa de positivo a negativo, o viceversa, de negativo a positivo, tenemos nuestro primer punto de inflexión. O sea, como vemos que en esta coordenada pasa de negativo a positivo. Entonces ahí ya tenemos nuestro primer punto de inflexión. Entonces vamos a nuestro sexto paso. Aquí. Y vamos a encontrar las coordenadas de nuestro punto de inflexión. Entonces vamos a sustituir cuando x vale 0, acá nuestro valor, en la ecuación inicial, o sea, en esta ecuación. Entonces tenemos f de 0 es igual a 3 por 0 al cubo menos 18 por 0. Sabemos que todo un número multiplicado por 0 da 0, entonces f de 0 sería igual a 0. Entonces, por lo que tenemos, ya tenemos nuestra coordenada cuando x vale 0 y cuando y vale 0. Entonces, nuestro punto de inflexión sería 0,0. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? Tutor, en el caso hipotético que cuando escogemos los números, uno es menor que x y mayor que x, y siempre nos va a dar el mismo resultado con signos contrarios o no. ¿Me puedes explicar, por favor? No, eso depende de lo que nos dé acá nuestro primer punto de inflexión. Porque podemos, o sea, usted se puede tomar por decimales o por números así enteros. Pero la mayoría sí se toman así. Entonces, uno positivo, uno negativo. Ustedes pueden escoger acá que no sea 1, sino 0,5, que sería un medio. Y en menos 1 sería menos 0,5, que sería menos un medio. Y se hace la multiplicación y ahí le daría los 2 puntos. Acá puede que el punto de inflexión no sea 0,0, sino 0, algo o 1, algo. Entonces, eso dependiendo el primer punto que nos dé acá en el paso 2. No, esa no es mi pregunta. Mi pregunta es, por ejemplo, los números no necesariamente tienen que dar igual. Lo importante son los signos. Es el cambio, exacto. Lo que acaba de decir, el cambio de concavidad. Entonces, que si en el criterio, que si cambia de positivo a negativo o de negativo a positivo, porque puede ser que pase de negativo a negativo y entonces no daría un punto de inflexión. ¿Soy claro hasta ahí? Eso Entonces, creo. no, si tiene la duda, tranquila, me la puede hacer. Entonces vamos con el otro Profe, ejemplo. Yo sí Señora, me quedé perdida en si pasa de negativo a negativo no hay inflexión, ¿por qué? porque el punto de inflexión, que es la concavidad, es cuando pasa de positivo a negativo, lo que puse acá. O de positivo a negativo o de negativo a positivo. Eso es para que nos dé el punto de inflexión. Ahí, ¿Cómo sería gráficamente una función que pasa de negativo a negativo? O sea, no es sinusal, no es entonces, como la que usted dibujó ahorita. No sería entonces, así. tenemos el eje y lo que pasaría que fuera así. Lo tenemos en la misma coordenada. O una... Ok. Listo. Ok, gracias. Entonces, si pasa de aquí hacia abajo, ahí la tenemos. Si pasa hacia arriba, la tenemos. O así. Cualquiera de estas. Pero si queda en el mismo eje, no va a pasar.
Tiene que cruzar un eje en sí. Exacto. O sea, pasar de positivo a negativo o de negativo a positivo, ya sea en el eje X o en el eje Y. Bueno, entonces vamos a hacer este otro ejercicio. Entonces aquí vamos a hallar lo que son los puntos máximos, los puntos mínimos y el punto de inflexión. Entonces, ¿qué es lo primero que haríamos en esta función? ¿Alguien me puede decir? Derivar. Derivar con la regla del producto, ¿no? Eso lo podemos hacer, pero lo que primero podemos hacer es aplicar la propiedad distributiva aquí, porque entonces no tenemos acá ningún número elevado ni nada que nos prohíba multiplicar este por este y este por este. Entonces, lo que vamos a hacer primero es la propiedad distributiva. ¿Listo? Entonces, tenemos que f de x es igual. Pondremos acá primero. Entonces, f de x es igual. X cuadrado por x nos daría x al cubo. Más por menos, menos, y x cuadrado por 1 nos daría x cuadrado. Ahora sí empezamos con el primer paso, que es derivar. Entonces, la derivada de x sería igual a 3x cuadrado menos 2x. ¿Qué paso seguimos? Igualamos a cero. Encontrar Sí. la segunda derivada. No, primero igualamos a 0. Igualamos a cero. Sí, porque vamos a encontrar primero los máximos y los mínimos y lo último es el punto de inflexión. Entonces vamos a igualarla a 0. Entonces quedaría 3x cuadrado menos 2x igual a 0. Como ya está igual a 0, entonces vamos a resolverla. Al resolverla, aquí podemos sacar el factor común de este lado. ¿Cuál es el factor común de 3x cuadrado menos 2x? X. La X. La X. Sí, señores. Entonces, x que multiplica a 3x menos 2, que esto igual a 0. Entonces, como ya tenemos aquí dos términos aparte, vamos a ver otro color. Tenemos acá este y este. Pero una pregunta, ¿y no se puede aplicar la diferencia de cuadrados? No. Diferencia de cuadrado, recordemos lo que es cuando los dos términos están elevados al cuadrado. Cuando tenemos a más b a la 2. Ok, listo. Bueno, entonces ya tenemos dos términos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualar cada uno de estos dos a 0. Entonces nos quedaría que x sería igual a 0 y tenemos que 3x menos 2 lo podemos igualar a 0. Entonces aquí ya podemos ver que ya tenemos un punto que es cuando x es igual a 0. Entonces vamos a despejar esta. Entonces, como el 2 está restando, lo pasamos al otro lado a sumar. Nos queda 3x es igual a 2. Y como el 3 está dividiendo, está multiplicando, pasaría a dividir. Entonces tenemos el otro punto, que es cuando x es igual a 2/3. Ya tenemos dos valores. Entonces, ¿ahora qué hacemos con estos dos valores? ¿Alguien sabe? ¿Me puede decir qué hacemos con estos dos valores?
No, bueno, entonces los vamos a reemplazar x en nuestro valor, en nuestra ecuación inicial, o sea, aquí en esta. Entonces vamos a ver cuándo f vale 0 en nuestra ecuación. Entonces 0 al cuadrado que multiplica 0 menos 1. Entonces cuando f vale 0 es igual a 0. Entonces aquí ya tenemos nuestro primer punto, que es 0,0. 0,0. Cuando x vale 0 y cuando y vale 0. Cuando f de x no vale x sino 2 tercios. Entonces 2 tercios elevado al cuadrado que multiplica a 2 tercios menos 1. Entonces, lo primero es elevar esto al cuadrado. Entonces, el 2 al cuadrado nos da 4 novenos. Y aquí al ladito vamos a hacer esta resta, que sería 2 tercios menos 1 sobre 1. Entonces, el mínimo común múltiplo de los de abajo es el 3. 3 dividido 3 nos da 1 por 2, 2. Menos 3 dividido 1, 3 por 1, 3. Lo que nos quedaría menos 1 tercio. Listo. Ahora hacemos esta operación, es multiplicar directamente. Entonces, cuando f de 2 tercios es igual 4 por 1, a primero los signos, más por menos menos, 4 por 1, 4, sobre 9 por 3, 27. Entonces aquí ya tendríamos nuestro segundo término y nuestro segundo punto. Entonces, cuando x vale 2 tercios, y nos vale menos 4/27. Para ustedes, entre este punto 0.0 y menos 2 tercios sobre menos 4 tercios, ¿cuál sería el máximo y cuál sería el mínimo? El 2 tercios menos 4/27 sería el máximo. ¿Alguien más opina o tomamos así como nos lo están diciendo? Listo, entonces aquí les voy a poner una cosita. Entonces, ¿qué es más grande? ¿0 o menos 4/27? 0. 0. Exacto. Entonces, como el 0 es más grande, entonces nuestro punto máximo es este acá arriba. Y como este es más pequeño, este sería nuestro punto mínimo. Y aquí contesto la pregunta que me hicieron anteriormente, que cuando hay puntos máximos y puntos mínimos en la misma función. Entonces, para tener en cuenta, siempre que haya un número negativo y en el otro no lo haya, ese va a ser nuestro punto mínimo. Entonces, espero hasta ahí ser claro. Pero si solamente hay, por ejemplo, un número negativo, no necesariamente es un mínimo, ¿o sí? Exacto. No, sí lo es, porque mira, acá arriba tenemos... Siempre que tenga una coordenada con negativos va a ser el mínimo. Exacto. Si los dos tuvieran coordenadas negativas, voy a hacer acá el ejemplo, menos 1 y menos 5, ¿cuál es mayor entre estos dos? Menos 1. Exacto. Entonces este sería nuestro punto máximo y este nuestro punto mínimo. Si fueran positivos, igualmente, entonces 5 y 3.
Entonces, este sería nuestro punto máximo y este nuestro punto mínimo. Bueno, ahí vamos en la mitad del ejercicio. Entonces ya tenemos nuestros dos puntos. Ahorita lo graficamos en GeoGebra y salimos de la duda. ¿Listo? Ahora, para obtener el punto de inflexión, ¿qué debemos hacer? ¿Alguien me puede decir qué Sacar hacemos? nuevamente la Bajo derivada. la segunda derivada. Exacto, aquí sí ya pasamos a obtener nuestra segunda derivada. Entonces, nuestra primera derivada la tenemos aquí. Entonces, pongámosla acá. Cuando la derivada de fx era 3x cuadrado menos 2x. Entonces, nuestra segunda derivada, ¿cuál va a ser? ¿Alguien me puede decir? 5x menos 2. ¿Cómo? No, Perdón que no te... 6x menos 2. Exacto. Recordemos que el exponente va a multiplicar, se le resta 1 y en los dos lados. Entonces ya tenemos nuestra segunda derivada. ¿Cuál es el paso a seguir? Igualar a 0 otra vez. Sí, señora. Entonces igualamos nuestra segunda derivada a 0. Entonces nos quedaría 6x menos 2 es igual a 0. Y aparte de derivar, entonces la resolvemos. El 2 como está restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces x sería igual a 2 tercios, a 2 sextos, perdón. Qué feo esto aquí. Como la carrita. X sería igual a 2 sextos. Como se puede simplificar, entonces nos quedaría que x es igual a 1 tercio. Y ahí ya tenemos nuestra primera coordenada de nuestro punto de inflexión. Para obtener la otra coordenada, ¿qué hacemos? Reemplazamos a x en la función original, ¿no? Sí, señora. Entonces acá mismo la tenemos. Entonces tenemos que f de x, pero ya no es f de x, sino f de 1 tercio, que es igual a 1 tercio elevado al cuadrado, que multiplica a 1 tercio menos 1. Entonces, 1 tercio al cuadrado nos daría 1 noveno, que multiplica, y acá hacemos la operación nuevamente. Menos 2 tercios. Señora, Menos 2 tercios. exacto, no, sino que alguien me está diciendo profe. Entonces, bueno, entonces ahora multiplicamos 1 por 2, perdón, los signos, menos 1 por 2, 2, 9 por 3, 27. Entonces aquí ya tendríamos nuestra segunda coordenada. ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe, yo señor. lo escucho. Listo, qué pena con ustedes, es que se me cayó el internet. Entonces les venía diciendo, toca volver a cargar la diapositiva, perdón un momentico, la cargamos.
Listo. Entonces, les estaba diciendo que la coordenada, ya se borró el resto, la coordenada entonces nos quedaba, a ver, listo, la coordenada nos quedaba 1/3 en X y en Y menos 2, 27avos. ¿Hasta que hay alguna pregunta, alguna duda? Respecto al ejercicio que estamos de la explicación, bien hasta el momento, muy bien, lo felicito. Respecto al ejercicio de explicación, me está escuchando que tengo el internet un poco lento. Sí, no, aquí también tengo problemas con el internet, no sé si esto, pero tranquila, dígame, ¿qué es lo que necesita? Bueno, en mi ejercicio está con fraccionarios. Entonces, por ejemplo, tengo 10 novenos por t al cubo. Multiplico 10 9 por 3 y a la t le resto 1, ¿cierto? Normal. ¿Me lo puede repetir? ¿10 novenos de qué, perdón? De t al cubo. Al cubo. O sea, 10 novenos t al cubo. Ujú. Sí, señor. Y la pregunta es, ¿qué? ¿Sí puede O qué, sea, perdón? derivo igual, multiplico 10 novenos por 3. Sí, Ah, bueno. Y después en el mismo ejercicio tengo 80 novenos. Hago sí, la derivación como se deriva un fraccionario sí. o como se hace con una constante, que quedaría 0 o como un fraccionario. No, lo puede hacer como fraccionario o con decimales. Ya la decisión es como su merced quiera derivarlo. Porque si tiene 80 novenos y no tiene literal al lado que lo multiplique, eso nos daría 0. Ajá, eso es lo que yo digo. Pero, por ejemplo, yo le escribí a usted y ahí tenía yo un fraccionario. Entonces usted me dijo, no, entonces yo le pregunté que si por qué. Usted me dijo, no, porque derivas como con un fraccionario y me mostró, no sé si usted lo recuerda. Yo le escribí por Skype. Entonces me quedó la duda, si aquí derivo estos 80 novenos, que sería una constante, como 0 o tengo que derivarlo como fraccionario. No, entonces bueno, voy a hacer la explicación para todos. Si el Pueden escribir, profe, porque yo estoy gringa de lo que están hablando. Listo, entonces, bueno, déjenme les muestro en bueno, compartamos como dice, abrimos un Word y lo compartimos y salimos de la duda. Listo, ahí todos están viendo el Word, ¿cierto? ¿Me escuchan? Sí, tutor. Listo. Sí, profe. Entonces, me están diciendo, la primera era que tenía 10 novenos de t al cuadrado. Entonces, para derivar, igual, al cuadrado no, era al cubo. Qué feo. Entonces, para derivar, recordemos, el 3 bajaría a multiplicar a 10 novenos y a la t se le restaría 1. Hasta ahí creo que es claro. Y la otra me decía que si tenía 80 novenos y quería derivarlo. Entonces, vamos a poner el ejemplo que tiene los 10 novenos de t al cubo más 80 novenos. Al derivarlo nos quedaría
multiplica esto. Y recordemos que la derivada de una constante o un número que no tiene literal es igual a 0. Entonces, la derivada de esto nos quedaría en solo esto. ¿Hasta ahí contesto su pregunta, Lilia? Sí, tutor. O sea, eso fue lo que yo me imaginé por lógica. Entonces, yo no entendí un ejercicio, entonces yo le escribí por Skype, usted me colaboró y usted me dijo, no, que cuando hay un fraccionario, aplicas la derivada del fraccionario. Y yo quedé así como que perdida porque yo hacía que si estaba un fraccionario, era como tener una constante, solamente que estaba expresado en fraccionario. Entonces, por eso me confundí. No, sí, entonces de pronto el que me confundí fui yo porque como recibo todos los días de varias cosas, entonces qué pena con usted. Entonces, ¿hasta ahí alguna nueva pregunta, alguna otra duda? No, profe, ¿usted de casualidad tiene una tablita con las propiedades que acaba de mencionar? Las propiedades Como de... que la derivada de una constante es igual a 0. sí, en el zip anterior, creo que iba a esa tabla. Igual déjeme, yo la busco Pero yo no y estuve. listo, entonces déjeme, yo la busco y se la comparto por el grupo que está de Sky, donde están todos, ¿vale? Entonces en el grupo de Sky de cálculo diferencial, ahí se las voy a compartir. En el chat les acabo de poner Gracias, profe. la asistencia para que por favor la diligencia. ¿Hay alguna otra duda, alguna pregunta? Profe, ¿tendremos otro CIPA antes del final? Sí, la otra semana tenemos creo que es el último CIPA donde se van a resolver todas las dudas e inquietudes que tengan sobre los ejercicios. Eso sí, soy claro, no vamos a solucionar los ejercicios que ustedes tienen, sino vamos a desarrollar un ejercicio X parecido a los que tienen para ir sacando esas dudas las últimas dudas que tienen. Igual quiero felicitarlo a todos los que ya hicieron la entrega del trabajo. Me parece que lo han hecho muy bien. Y nada, darle las gracias a todos por haber asistido hoy. Entonces, no siendo más, voy a pausar ya la grabación y hasta aquí quedaría el CIPA de hoy. Muchísimas gracias. Recuerden que si tienen dudas o inquietudes me pueden escribir por medio del correo interno del curso o por el Skype. ¿Vale? Entonces, a todos, muchas gracias y una feliz noche. Gracias, profe.